revelado, la increíble historia de una limpiadora que sorprendió al CEO con su asombroso chino. Era una mañana calurosa en Los Ángeles, y Rosa, una limpiadora mexicana de 35 años, se preparaba con esmero para otro largo día de trabajo en una de las torres más lujosas de la ciudad. Su uniforme, aunque sencillo, era un símbolo de su esfuerzo y dedicación. Con un apretado nudo en el estómago, salía de su humilde hogar, recordando la mirada esperanzadora de su hijo Miguel, quien soñaba con una vida diferente a la que ella había conocido. Rosa era el pilar de su familia, la fuerza que mantenía a flote su hogar mientras la vida les presentaba retos cada vez más difíciles. Mientras adelantaba la rutina de limpieza, observaba a los ejecutivos, esos hombres y mujeres que se movían como sombras en un mundo que parecía tan distante del suyo. Hablaban de cifras y logros, de un futuro donde ella no encajaba. En su mente, resonaban las palabras de su profesor de secundaria, quien le había enseñado el chino, un idioma que había aprendido con pasión. Aunque había pasado el tiempo, esa habilidad seguía viva en su corazón. A veces, soñaba con el día en que pudiera usar ese don, arriesgándose a que la sociedad la viera diferente. Fue en ese instante que sucedió lo inesperado. Se topó con el CEO de la empresa, un hombre carismático que emanaba confianza. Él se tomó un momento para descansar, y, en un giro sorprendente del destino, se entabló una conversación informal. Para asombro de Rosa, el chino fluyó de sus labios como el agua, y el CEO se quedó boquiabierto por su fluidez. ¿Cómo aprendiste a hablar así?, le preguntó, su mirada llena de curiosidad. Ella sintió cómo le palpitaba el corazón, y, en ese momento, recordó a todos aquellos que habían trabajado duro para llegar a donde estaban, pero sobre todo, recordó por qué ella había comenzado a luchar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El CEO, intrigado por su historia, le propuso compartir su experiencia en un evento corporativo. Rosa sintió que el mundo se detenía, todo a su alrededor se convertía en un torbellino de emoción y miedo. ¿Daría ese paso adelante, arriesgándose a ser vista como algo más que una limpiadora? Sabía que sería una oportunidad única para hacer que su voz se escuchara y mostrar que su origen no definía su capacidad. Sin embargo, el peso del miedo la consumía. Ponderó si podría soportar las miradas de juicio de quienes, tal vez, jamás entenderían su lucha. La presión la sofocaba, la historia de sacrificio de su madre y las expectativas de Miguel danzaban en su mente. Finalmente, enfrentándose al espejo, reconoció la fortaleza oculta en su interior. Este era el momento para demostrar que los sueños se construyen con esfuerzo. Pero la pregunta permanecía, resonando en su mente: ¿tendría el coraje de abrirse paso hacia una nueva vida, de convertirse en la voz de su comunidad y, sobre todo, de darle un futuro diferente a su hijo? Con cada latido de su corazón, la emoción crecía, porque el momento estaba a punto de llegar. ¿Sería suficiente su valentía para cambiar no solo su historia, sino la de todos los que luchan en silencio? La voz de Rosa estaba lista para ser liberada, y la vida que siempre había deseado estaba a un solo paso de convertirse en realidad. El día del evento se acercaba, y Rosa no podía dejar de pensar en la oportunidad que se le había presentado. Las noches transcurrían en un torbellino de emociones, el miedo y la esperanza se peleaban dentro de ella. En su pequeño apartamento, mientras Miguel dormía, Rosa practicaba las palabras que deseaba compartir. Cada frase que repetía en voz alta se sentía como un ladrillo más en la construcción de su confianza. El día antes de la presentación, recibió un mensaje del CEO. «Recuerda que tu historia es poderosa», decía. La voz del hombre que había creído en ella resonaba en su mente mientras miraba por la ventana a la ciudad iluminada. Ese instante fue un reflejo de lo que ella quería alcanzar, brillar en medio de un mundo que a menudo parecía oscuro. Aunque su preparación había sido exhaustiva, una inquietud se instaló en su corazón.
¿Qué pasaría si al hablar no lograba transmitir el mensaje que llevaba tanto tiempo cocinando en su interior? Se preguntaba si realmente valía la pena arriesgarse a ser vulnerable. Pero justo cuando la duda la envolvía, pensó en su hijo. Miguel merecía una madre que le enseñara que los sueños podían volar alto y que el fracaso no es el fin, sino una parte esencial del viaje. La mañana del evento llegó y con ella una mezcla de emoción y ansiedad. Rosa se vistió con el vestido que había guardado para ocasiones especiales, un color rojo vibrante, como el fuego de su determinación. Al mirarse en el espejo, sintió una chispa de inspiración. Recordó todas las veces que había luchado contra las adversidades. Esa misma resiliencia sería su aliada. Cuando llegó a la sala, el ambiente era eléctrico, ejecutivos bien vestidos conversaban en grupos, cada uno con una sonrisa que escondía una historia que probablemente Rosa nunca conocería. Con cada paso, el eco de su corazón resonaba en sus oídos. La ansiedad la abrazó de nuevo, pero también una creciente oleada de valentía. El momento llegó. Ella fue presentada ante un mar de rostros curiosos y aplausos tímidos. Sentada frente a un micrófono, las palabras que había ensayado flotaban en su mente como peces en un estanque. Rosa respiró hondo y miró al público. Los inquietantes murmullos se detuvieron. Ella podía sentir sus miradas pesadas, como si esperaran algo extraordinario. Sin apenas pensarlo, comenzaría a hablar, a dejar que su historia brotase como un manantial. Soy Rosa, y hoy les voy a contar la historia de una limpiadora que se atreve a soñar, decía en su voz entrecortada. Las palabras fluyeron, cada anécdota, cada sacrificio salió de su corazón. Hablaba de su madre, de Miguel, de sus sueños en un idioma que había aprendido con tanto amor y dedicación. Mientras sus palabras resonaban en la sala, notaba cómo las expresiones de sus oyentes cambiaban de sorpresa a admiración. Era el momento de revelarse, no solo como una limpiadora, sino como una mujer que se atrevía a soñar. De pronto, el murmullo no era solo de curiosidad, empezaban a escuchar, a comprender, a conectar. Sin embargo, mientras se perdía en su discurso, un pensamiento le cruzó la mente, y después de esto, ¿qué pasará? Con el sudor en la frente, se acercaba al clímax de su presentación. ¿Sería suficiente? Antes de su cierre, una última mirada al público, y ante su sorpresa, vio el CEO asintiendo con orgullo, su sonrisa iluminando la sala. Ella sabía que había dejado todo en el escenario, pero en su corazón sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Todo estaba a punto de cambiar, pero lo que Rosa no sabía es que la vida tenía un giro inesperado reservado para ella. Mientras miraba a su alrededor, la puerta por la que había entrado se abrió de golpe y una figura conocida apareció. El mundo de Rosa, tan meticulosamente construido, estaba a punto de enfrentarse a una nueva realidad que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su deseo de luchar. ¿Quién era la persona que entraba y que traía consigo en ese momento crucial? Rosa contuvo el aliento al ver la figura que había entrado. Era Laura, su hermana, a quien no había visto en años. La tensión en el ambiente se hizo palpable, era como si el tiempo se hubiera detenido. Laura estaba allí, con la misma mirada intensa que había tenido en su infancia, y esa chispa de desafío. Rosa sintió un remolino de emociones, alegría, sorpresa y ese pequeño hilo de miedo que siempre había estado presente entre ellas. Años de distancia y malentendidos se cruzaron en un instante. Sin embargo, el calor de la sala la nubló. Tenía que concentrarse en su presentación, en su momento, en lo que había trabajado tanto. La mirada de Laura se desvió hacia el CEO, quien también la reconoció y levantó una ceja, intrigado. Rosa se recordó a sí misma, estaba allí para brillar, para mostrar su fortaleza. Así que, con un último suspiro profundo, continuó su discurso. Habló de sus sueños, de las barreras que había superado y de cada paso que la había llevado a ese escenario. Mientras el público la escuchaba, la tensión entre Rosa y Laura se volvía cada vez más densa. Era como si el aire compartido entre ellas mantuviera a la sala en suspenso. A pesar de todo, Rosa decidió no dejar que la presencia de su hermana la desanimara. Con cada palabra, se empoderaba aún más, sintiendo que su historia podía resonar más allá de su propio dolor. El final de su presentación llegó, y con ello, una ovación ensordecedora.
Rosa sonrió, empapada de emoción, sintiendo que había logrado algo que nunca imaginó. Sin embargo, no podía ignorar la figura inmutable de Laura al fondo, con una expresión que parecía fusionar admiración y reproche. Cuando finalmente terminó y el público comenzó a dispersarse, Rosa se giró hacia su hermana, un torrente de preguntas a cabeza. Pero antes de que pudiera articular alguna, Laura se acercó. Impecable, Rosa. Nunca te había visto así, dijo con una mezcla de sinceridad y un atisbo de rivalidad. Las palabras de su hermana aliviaron un poco el peso en su pecho. ¿Por qué no me dijiste que ibas a presentarte hoy?, cuestionó Laura con un tono más exigente. Rosa, confusa, respondió, no era el momento. Yo, necesitaba hacerlo sola. Ambas se quedaron en silencio, reconociendo en la expresión de la otra la historia no contada que había pasado entre ellas. La distancia que había marcado sus sentimientos no podía ser ignorada. Laura, con un aire de determinación, se comprometió a no dejar que ese momento volviera a ser un punto de quiebre entre ellas. Antes de que la conversación pudiera profundizarse, el CEO se acercó, una mirada de admiración en el rostro. Rosa, lo que hiciste hoy fue excepcional. Quiero que estés en el equipo de desarrollo de liderazgo, ofreció. El corazón de Rosa se aceleró, pero antes de que pudiera responder, Laura intervino. Espera. ¿Estás segura de que puede manejar esa presión? Es un mundo distinto, muy exigente, dijo, pues conocía bien cómo funcionaba, cómo podía desgastar. La mirada de Laura era una advertencia, pero también una oportunidad. Rosa miró de uno a otro, entendiendo que su historia y su futuro estaban entrelazados de formas que nunca había imaginado. Mientras la sala se vaciaba, Rosa sintió que su vida tenía un nuevo significado. Pero la decisión que debía tomar no solo afectaría su carrera, sino también su relación con Laura. En su corazón, una pregunta emergió: ¿podría realmente encontrar su camino en ese mundo sin dejar atrás a su hermana? Sin poder responderse, miró hacia afuera. La ciudad iluminada, con su halo de sueños y oportunidades, prometía algo más. Pero sabía que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La historia de Rosa apenas comenzaba, y la conexión con Laura podría ser la clave, o la más dura de las cadenas. Sin embargo, su deseo de luchar era más fuerte que cualquier miedo, y así, en ese instante, las palabras de despedida de Laura hicieron eco en su mente: el verdadero desafío apenas comienza. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar por el futuro que tanto ansiaba? La decisión estaba delante de ella, y la puerta hacia lo desconocido se entreabría. Rosa sintió que el aire se volvía más pesado a medida que la conversación con su hermana continuaba. Laura, con su esencia desafiante y protectora, una vez más se interponía entre ella y el futuro. Rosa sabía que debía decidir no solo por su carrera, sino también por la relación que habían dejado caer al suelo, como una taza quebrada. La oferta del CEO rebotaba en su mente, pero el eco de la voz de Laura advertía sobre los peligros que había enfrentado. Llevo años alejada de ese mundo, como si hubiera tejido una red de sueños, solo para descubrir que no sé si puedo sostenerla, pensó. Miró al CEO, que se mantenía a la expectativa, mientras su hermana cerraba la distancia entre ellas con cada palabra. Rosa, tienes que escucharme. Puede que ahora todo parezca emocionante, pero lo que hay en esa sala es un fuego que puede consumirnos. Debes estar dispuesta a soportar la presión, insistió Laura. A Rosa le ardía el interior por la cercanía a su hermana y el impulso por hacer lo que deseaba, pero cada afirmación de Laura encajaba como vidrio roto en su corazón. Pero esto es lo que he querido, Laura. Es una puerta que se abre después de tantos intentos, respondió Rosa, sintiéndose atrapada en el dilema entre la aventura y la seguridad. Volteó hacia la ventana, las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, brillando con oportunidades pero envolviendo también la incertidumbre. ¿Y cuál es el precio de ese sueño? ¿Vale perder lo que hemos tenido? Laura, con la voz cargada de emoción, seguía su lucha. Fue un instante de vulnerabilidad, un momento en que Rosa vio el dolor reflejado en los ojos de su hermana. En ese momento, el amor oculto tras la rivalidad se hizo palpable. Sin embargo, la emoción había comenzado a mezclarse con la rabia en el alma de Rosa. No estoy dispuesta a renunciar a mí misma por miedo.
Esto nunca ha sido sobre ti, siempre he luchado por mi propio lugar, estalló, convirtiendo el silencio en un grito que hizo eco en la sala vacía. Todo lo que había reprimido durante años estaba saliendo disparado, como chispas eléctricas. Laura la observó, perdida en una mezcla de sorpresa y preocupación. Solo lucha, hermana. Pero no dejes que este mundo te define. ¿Entonces me sugieres que abandone esta oportunidad? Quiero saber que puedo hacerlo, por mí misma, cortó Rosa, cada sílaba resonando en el aire como un tambor que marcaba un nuevo compás. El CEO, que había estado en un rincón, totalmente inmóvil, finalmente habló. Decidir no es fácil, Rosa. Y el camino está lleno de retos. Pero también es donde se encuentran los verdaderos líderes. Ambas hermanas sostuvieron la mirada de él mientras su decisión flotaba en el aire, una decisión que podía cambiar el rumbo no solo de Rosa, sino de su historia compartida. Rosa cerró los ojos un instante, sintiendo la presión de cada latido en su pecho, de cada sueño olvidado. Laura, necesitaré tu apoyo. Si decido seguir este camino, quiero que estés a mi lado, como mi hermana. No quiero que esto sea un punto de quiebre. Laura, con una mezcla de orgullo y preocupación, asintió lentamente. Mientras estés dispuesta a pelear, siempre estaré a tu lado. Pero el aire seguía denso. Sabía que el camino sería arduo, con sombras del pasado que podrían volver a abrirse. Rosa miró hacia el CEO, que mantenía su mirada atenta. Entonces, te diré que lo aceptaré, dijo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La intensa emoción de un nuevo comienzo la llenaba de energía, pero antes de que pudiera terminar su reflexión, un mensaje en su teléfono captó su atención. Abrió la pantalla rápidamente, y su rostro palideció al leerlo. Era un texto de su madre. He escuchado rumores sobre la empresa y lo que se está gestando. Necesitamos hablar, Rosa. Algo se está por descubrir. El futuro prometedor y sus presiones se sintieron como un muro inquebrantable de incertidumbre. Ahí, entre el eco de las decisiones que acababa de tomar y la advertencia de su madre, Rosa sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuál sería el secreto que su madre tenía que compartir? La decisión estaba hecha, pero la vida siempre sorprende con giros inesperados. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su madre resonaban como un trueno en su mente. Algo se está por descubrir. Se acostumbró al bullicio del mundo que la rodeaba, pero en ese momento, todo se volvió difuso. Su hermana la miró, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevían a formular, y el CEO, por su parte, se mantenía en silencio, como si todo conspirara para atrapar a Rosa en un torbellino emocional. ¿Qué te preocupa tanto?, preguntó Laura, dando un paso hacia ella. Rosa compartió el mensaje, sintiendo cómo su voz se quebraba. Es de mamá. Dice que ha escuchado rumores en la empresa. Laura frunció el ceño. ¿Rumores sobre qué, Rosa? No podemos dejar que eso nos distraiga ahora. Tienes que concentrarte en tu futuro, en esta nueva oportunidad. La tensión en el aire era palpable, como si las decisiones asumidas y las revelaciones inminentes lucharan por salir a la superficie. Rosa sintió que la confusión se apoderaba de ella. Al aceptar el trabajo, estaba abriendo la puerta a un nuevo camino, pero también a sombras pasadas que recordaba bien. Quizás mamá sabe algo que podría afectarme a las dos, dijo Rosa, mirando a Laura directamente a los ojos, buscando un destello de comprensión. Lo que importa ahora es que te mantengas firme en tu decisión. Lo que hay fuera no debe alterar tu enfoque, respondió Laura, aunque su tono reflejaba la preocupación que ambas compartían. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto?, preguntó Rosa, casi en un susurro. La respuesta a esa pregunta estaba más allá de su alcance. Este nuevo capítulo prometía, sí, pero también llevaba consigo un peso del pasado que no podía ignorar. Antes de que Laura pudiera contestar, Rosa sintió la vibración de su teléfono otra vez. Era un segundo mensaje de su madre. Por favor, Rosa, recuerda que siempre hay más de lo que parece. ¿Qué significará eso?, murmuró Rosa, su mente alejándose en una maraña de temores. Laura le puso una mano en el hombro, intentando anclarla a la realidad. Centra tu mente, Rosa. Puedes hacerlo. Respira. Lo que importa ahora es dar un paso adelante,
tenemos que dejar que el resto espere, la animó su hermana. Rosa asintió, sintiéndose a la vez agradecida y a la deriva. Mientras el CEO seguía observando, un silencio pesado llenaba la sala. Rosa sabía que había elegido una senda impredecible. Y entonces, respirando hondo, se volvió hacia él. Estoy lista para aceptar el desafío, pero necesito saber que mi familia estará bien, expresó con determinación, a pesar de que la incertidumbre seguía encadenada a su corazón. El CEO asintió, pareciendo entender la profundidad de su lucha interna. Esa es la esencia de un verdadero líder, Rosa. No temer la batalla, sino encontrar la fuerza en tus raíces para luchar por aquello que amas. Rosa sintió que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Pero a medida que la conversación avanzaba, su mente se rehusaba a pasar por alto el misterio que su madre parecía estar escondiendo. Era como un fantasma que se negaba a desaparecer, dejando claro que, una vez más, la vida de Rosa podía dar un vuelco en cualquier momento. Mientras el CEO les explicaba los próximos pasos, Rosa sintió que su corazón palpitaba con fuerza. En ese instante, una mezcla de ansias de luchar y ansiedades del futuro se entrelazaba dentro de ella. Si mamá tenía algo importante que decir, no podría evitarlo y, al mismo tiempo, no podía permitirse distracciones. De repente, el eco del futuro se vio interrumpido por una tercera vibración. Rosa miró su pantalla con incertidumbre y vio que era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás a punto de hacer y no hay vuelta atrás. La verdad te espera, Rosa. No la evadas. Casi atrapada en un torbellino de emociones, una nueva ola de pánico comenzó a surgir. Aún con la decisión de avanzar firme en su mente, lo que estaba por venir se sentía como un oscuro secreto a punto de revelarse. Y ese secreto podría cambiar su vida. Las luces de la ciudad parecían encenderse. Una a una en un espectáculo de promesas y peligros ocultos, como un presagio de que lo verdaderamente decisivo estaba por llegar. ¿Qué verdad acechaba a su alrededor, lista para ser revelada antes de que pudiera por fin dar ese primer paso en su nueva vida? Rosa sintió el tiempo desvanecerse. Rosa intentó aferrarse a las palabras del CEO, a la promesa de un futuro mejor, pero su mente giraba en torno a ese mensaje inquietante. ¿Quién era? ¿Qué verdad tenía que enfrentar? La incertidumbre la llenaba de ansiedad. Con un gesto instintivo, guardó el teléfono en su bolsillo, como si así pudiera esconder su malestar. Laura, ajena a la inquietud que la consumía, continuaba asistiendo al CEO con consultas sobre el proyecto. Las luces de la sala brillaban intensamente, y el aire era una mezcla de oportunidades y temores. Rosa, ¿estás bien? La voz de su hermana la sacó de su ensueño, y notó que las miradas de los demás se posaban sobre ella, llenas de curiosidad. Sin tiempo para mantener la fachada, decidió que era momento de sincerarse. Necesito un momento, murmuró, levantándose de la mesa. Con paso firme, salió de la sala, buscando un espacio donde pudiera respirar lejos de las presiones de ese entorno. El aire fresco la recibió con un abrazo, pero la tensión seguía allí, apretando su pecho. Se detuvo en el balcón del edificio, observando la ciudad que se extendía delante de ella. Las luces titilantes de las calles parecían burlarse de su confusión. La palabra verdad seguía danzando en su mente, como un eco inquietante. Rosa se dejó llevar por un torrente de recuerdos. Su madre siempre había insistido en que la verdad tenía formas extrañas de salir a la luz, incluso cuando se trataba de la familia. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje más, esta vez de Laura. ¿Dónde estás? Todos están preguntando por ti. Rosa sintió una punzada de culpa. Se había perdido a sí misma en sus pensamientos, cuando lo que más necesitaba era el apoyo de Laura. Decidió regresar. Al entrar a la sala, notó que el ambiente había cambiado. Todos se disponían a salir, el CEO ya se había ido. Una sombra de decepción pesado se cernía sobre ella mientras su hermana se acercaba. Lo siento, me distraje, dijo Rosa, buscando el apoyo en los ojos de su hermana. Estaba pensando en lo que mamá dijo. Laura asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. La gente está hablando de ti, Rosa. La oferta del CEO es un gran paso. Pero, ¿por qué no le cuentas sobre tu madre? Tal vez él sepa algo. ¿Y qué diría?
Que estoy asustada, replicó Rosa, sintiéndose vulnerable. Te necesita. Tú necesitas ser honesta contigo misma, aseguró Laura, colocando una mano en su hombro. No dejes que los rumores te paralicen. Hay que enfrentarlos con la cabeza en alto. Las palabras de su hermana resonaban, y Rosa sintió que un fuego despertaba dentro de ella. Tal vez era momento de luchar en lugar de huir. Entonces, sin pensarlo más, decidió actuar. Está bien. Mañana hablaré directamente con el CEO. Necesito respuestas. Laura sonrió, con orgullo y confianza. Así se habla, hermana. Sabes que estoy contigo en esto. El día siguiente llegó con nubes grises que reflejaban la turbulencia en el interior de Rosa. Mientras se preparaba, su mente vagó entre la posibilidad de éxito y el temor a descubrir verdades que podían romperla. Al llegar a la oficina, encontró al CEO en su despacho. Él la recibió con una mirada inquisitiva. Rosa, me alegra verte. ¿Cuál es el asunto que quería tratar contigo?, preguntó, sus ojos examinando cada instante. La respiración de Rosa se detuvo un instante. Quiero saber lo que está pasando en la empresa, y lo que tiene que ver con mi familia, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la incertidumbre que tanto temía. Los ojos del CEO se oscurecieron. Es complicado, pero estoy aquí para escucharte. A veces, la verdad puede ser más peligrosa de lo que parece. ¿Estás lista para eso? Rosa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. En un instante, la decisión estaba tomada, y lo que estaba a punto de descubrir la llevaría a un camino sin retorno. La puerta entreabierta de su futuro exigía valentía. Y cuando el CEO hizo una pausa, consciente del peso de sus siguientes palabras, Rosa supo que la vida estaba a punto de cambiar. Drásticamente. Pero, ¿sería para bien o para mal? El tiempo se volvía a desvanecer, y el sentido de urgencia se intensificaba en su interior. Rosa no podía dejar de sentir cómo el aire en la habitación se volvía más denso, como si esa conversación fuera una burbuja que podía estallar en cualquier momento. La expresión del CEO, primero serena, había cambiado, y ahora su mirada advertía un secreto tan profundo que Rosa temía lo que iba a escuchar. Antes de continuar, Rosa, empezó el CEO, con una voz casi susurrante, necesito que entiendas que los vínculos familiares pueden ser más complejos de lo que parecen. Tu madre fue una parte crucial de este lugar, lo que quizás no esperabas escuchar. El latido de su corazón resonó en sus oídos. Cualquier foco de luz parecía desvanecerse. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con la empresa?, cuestionó Rosa, tratando de mantener el tono firme, pero su voz temblaba como un hilo quebradizo. Trabajó aquí antes de que tú nacieras. Era una figura muy respetada. Tenía una visión sobre esta compañía que muchos aún recordamos, explicó el CEO. Pero hubo decisiones difíciles y, de alguna manera, todos esos secretos circunscriben lo que ocurrió. La verdad es que su legado está más presente de lo que imaginas. Una ola de emociones la invadió. Sentimientos de orgullo, confusión y miedo batallaban dentro de ella. Era como si estuviera pisando un suelo inestable, y la revelación de que su madre había sido una pionera en esa empresa la llenaba de sorpresas. Fue un momento de revelación, pero también de dolor. ¿Por qué nunca me lo dijo? El CEO hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Ella tomó decisiones, Rosa. Decisiones para protegerte. Se alejó para que no tuvieras que cargar con las pesadas expectativas que ella enfrentó. Por eso es difícil para mí hablar de esto. A veces, la seguridad es más importante que la verdad. Pero el tiempo ha llegado para que sepas. Rosa sintió que su cabeza giraba. El aire fresco del balcón se sentía tan alejado de la realidad en la que ahora se encontraba. Cada palabra del CEO tenía el poder de sanar o romper algo que creía entender sobre su madre. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Debo continuar con su legado? ¿Qué significa eso?, murmuró, buscando respuestas en sus ojos, esperando que él le ofreciera un mapa para navegar esta nueva realidad. El CEO se reclinó en su silla, dejando que la pregunta fluyera por un momento. Significa que tienes el poder de hacer lo que creas correcto para ti.
Si decides que quieres conocer más sobre tu madre y este lugar, debes estar dispuesta a enfrentar los retos que vendrán. Esta casa es más que una empresa, es una familia llena de historias y decisiones no resueltas. La convicción que sentía en su pecho se transformaba en un deseo urgente de descubrir quién era realmente su madre y lo que había sacrificado. Rosa miró al CEO, sintiéndose más fuerte de lo que pensaba. Voy a hacer esto. Necesito saber todo. En ese instante, un pequeño destello de algo brilló en sus ojos. Era la determinación que se había despertado dentro de ella, un fuego que no podía ser apagado. Pero entre esa fogata de determinación, había sombras sin explorar. Perfecto, Rosa. Te ayudaré a navegar por todo esto. Hay cosas que debes conocer para evitar repetir errores del pasado, respondió el CEO, pero su tono tornó misteriosamente grave. Rosa sintió que su tripa se contraía. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué más hay? En el aire había una tensión palpable, como si una tormenta de revelaciones estuviera a punto de estallar. Las sombras de su madre se acercaban desde el pasado, y Rosa sabía que cada respuesta podía abrir nuevas puertas, o desvincularla para siempre. Antes de que pudiera profundizar más, el CEO se levantó y le dijo, vayamos a la sala de archivos. Hay mucho que aún no sabes. Y quizás sea el principio de algo que cambiará tu vida. Rosa, sintiendo que el destino estaba llamando a su puerta, lo siguió. Pero cuando caminaban hacia ese nuevo territorio lleno de secretos, una expresión inquieta cruzó el rostro del CEO. Solo espero que estés lista para lo que se vayamos a descubrir, dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara, y al cruzar el umbral de la sala de archivos, Rosa sintió que cada paso estaba encaminándola a una verdad que podría cambiar no solo su vida, sino también la historia que creía conocer. ¿Qué secretos podrían estar esperando allí, ocultos tras esas puertas cerradas? Su latido resonó fuerte mientras se preguntaba, ¿realmente estaba lista para eso? Rosa se detuvo un momento en la entrada de la sala de archivos. La puerta lucía pesada, casi como un umbral hacia un mundo desconocido. El CEO, al verla vacilar, le sonrió con una mezcla de aliento y preocupación. Es aquí donde la historia comienza a revelarse, dijo él, empujando la puerta con suavidad. Un ruido de bisagras antiguas resonó, y el aire, una combinación de polvo y velados recuerdos, se deslizó hacia afuera. La sala estaba llena de estantes repletos de documentos amarillentos y cajas de archivo. El olor de papel envejecido la envolvía, haciendo que una sensación de nostalgia cubriera su pecho. Rosa sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué secretos en verdad escondían aquellos papeles? Cada uno de estos archivos encierra piezas de la historia de tu madre, explicó el CEO, mientras comenzaba a revisar algunas cajas. Lo que encontrarás aquí no solo define su legado, sino también la razón por la que se alejó de esta vida. Rosa avanzó, su corazón palpitando con cada paso, cada palabra que resonaba en su mente. ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que hay aquí?, preguntó, su voz sonando casi a un susurro. No soy quien para asegurar nada, respondió él, pero he visto cómo las verdades olvidadas pueden dar forma a las vidas de quienes las descubren. Hay un documento en particular que creo que debes leer. Rosa lo miró, intrigada. ¿Qué documento? Un informe personal que escribió tu madre sobre su visión para la empresa. Habla de su pasión, de sus luchas y de la razón por la que, un día, decidió dejar todo atrás. El corazón de Rosa dio un brinco. ¿Qué tipo de revelaciones podrían estar esperando en esas páginas? Buscó con la mirada un indicio de cómo se sentiría al leerlo. Finalmente, el CEO extrajo un viejo dossier de un estante y lo puso sobre la mesa. ¿Estás lista?, le preguntó, su tono un eco de emoción contenida. Rosa asintió, aunque la incertidumbre le revolvía el estómago. Con manos temblorosas, abrió el archivo. La primera página se desdobló, y allí se encontraba su madre, su letra fluyendo con vivacidad y determinación. Las palabras cobraron vida en su mente, cada frase revelando un poco más de una mujer a la que solo conocía a través de recuerdos distantes. Hice esto por ti, se leía. Rosa sintió una punzada en el corazón. Cada palabra era un puente hacia el pasado,
y se preguntó cuántas decisiones había tomado su madre en silencio, en nombre de su bienestar. Sin embargo, mientras avanzaba en la lectura, se encontró con una sección que parecía brillar con una inquietante revelación. Al leer los detalles, su rostro palideció. Había referencias a nombres, eventos y decisiones que no encajaban, piezas de un rompecabezas que la estaban comenzando a asustar. ¿Qué pasa, Rosa?, preguntó el CEO, notando cómo su expresión había cambiado de curiosidad a desasosiego. Hay algo que no entiendo. Esto no debería ser parte de su historia. ¿Por qué nunca me lo contó? La pregunta retumbó en la sala, llena de emoción y decepción. Justo en ese momento, un crujido proveniente de la puerta la sobresaltó. Dos figuras entraron con paso firme, interrumpiendo la atmósfera cargada de secretos. Eran un par de ejecutivos de la empresa, sus rostros serios y conocidos. Rosa sintió que el aire se cortaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos, entrecerrando los ojos. El CEO se giró hacia ellos, su expresión ahora un tanto defensiva. Estamos en medio de una conversación importante. Las miradas se cruzaron, y los latidos de Rosa parecían resonar en la habitación. La situación se complicaba, y en medio de aquella tensión, una pregunta espinosa emergía en su mente: ¿qué más estaban ocultando? ¿Y cuáles serían las consecuencias si se atrevía a desenterrar todos esos secretos? Rosa sabía que este era solo el comienzo de una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en la sala creció como una nube oscura. Rosa respiró hondo, sintiendo el ardor en su pecho. Aquellos hombres debían saber algo más, y su presencia solo intensificaba sus inquietudes. Al mirar al CEO, buscó en su rostro una pista, una señal de que todo estaría bien, pero encontró solo un concentrado silencio. Lo siento, ¿quiénes son ustedes?, preguntó el otro ejecutivo, con un tono que dejaba claro que no aceptaría respuestas evasivas. Su mirada era afilada, dispuesta a atacar. Estamos revisando algunos documentos importantes sobre la historia de la compañía, respondió el CEO, manteniendo su postura. Pero había una incertidumbre detrás de sus palabras que Rosa no podía ignorar. ¿Documentos que podrían afectar a la Junta?, cuestionó el primer ejecutivo, ahora cruzando los brazos. El ambiente se volvió palpable, como si el aire se hubiera congelado en el instante. Rosa sintió que la incomodidad la asfixiaba. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, y ahora, más que nunca, se sentía atrapada entre el respeto por la historia familiar y el deseo de desenmascarar las verdades ocultas. ¿Quiénes eran esos hombres para interrumpir lo que creía que era su derecho de conocer? Es necesario que hablemos de esto en privado, dijo uno de los ejecutivos, sugiriendo una separación que Rosa sentía como una traición. Quería seguir leyendo, descubrir más, pero la idea de dejar el dossier atrás era insoportable. Las palabras de su madre estaban llamándola. Lo siento, pero esto es personal. Necesito saber lo que hay aquí, exclamó Rosa, su voz resonando con un nuevo tipo de determinación. El CEO la miró, y por un instante, un destello de orgullo pareció cruzar su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por una sombra de preocupación. Rosa, piensa en lo que estás haciendo. Hay cosas que no puedes desear conocer, le advirtió el CEO, su tono más firme. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en descubrir la verdad? Rosa no podía contenerse. Era su vida la que estaba en juego. La historia de su madre revelada en esos documentos era un rompecabezas que necesitaba resolver. No podía permitir que otros decidieran su camino. Los ejecutivos se miraron entre sí, evaluando la situación. Rosa notó cómo intercambiaban murmullos cerrados, sus gestos revelando un nerviosismo inesperado. Había más en juego de lo que se atrevían a mostrar, y eso alimentaba la chispa de su curiosidad. Rosa, dijo finalmente uno de ellos, acercándose y bajando la voz. Algunos secretos no son solo parte de la historia de tu madre. Hay implicaciones que van más allá de ti. Te estás metiendo en un terreno peligroso. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué tipo de secretos estaban defendiendo? Se sintió atraída por la idea de descubrir las raíces de un problema que podría no ser solo personal, sino que alcanzaba a toda la empresa. Sin embargo, esa misma idea la sembraba de miedo.
La amenaza en la voz del ejecutivo la despertó a la realidad, y si todo lo que estaba a punto de descubrir le costaba más de lo que podía pagar, antes de que pudiera responder, el CEO tomó la delantera. Tal vez deberíamos continuar en otro momento. Rosa, por ahora lo mejor es dejarlo aquí. No, replicó ella, la determinación ganando la batalla contra su miedo. No puedo darme por vencida. Necesito saber más. Así, con el archivo en sus manos, Rosa decidió afrontar lo desconocido. Avanzaría, sin importar el costo. La curiosidad y la búsqueda de su verdad eran más fuertes que cualquier advertencia. Mientras salían de la sala, el murmullo de la conversación de los ejecutivos retumbaba en su cabeza. Pero lo que no sabía era que afuera, había alguien más escuchando, alguien que había estado esperando este momento para actuar. Justo cuando pensó que iba a salir sin más interrupciones, un ruido metálico resonó detrás de ella, como si la historia estuviera a punto de revelarse, y todo lo que sabía fuera a cambiar de inmediato. ¿Qué o quién estaba detrás de aquel sonido inquietante? Su corazón se detuvo un instante, y supo que quedaba mucho más por descubrir. La sala seguía cargada de tensión, los ecos de las palabras de los ejecutivos aún reverberando en su mente. Rosa, sosteniendo con firmeza el dossier, sintió como si el peso del mundo le cayera sobre los hombros. Cada vez más convencida de que esa era su oportunidad para desentrañar la historia de su madre, en lugar de ceder al miedo, decidió dar un paso más hacia la verdad. Una figura apareció en la puerta, el CEO, con un semblante de preocupación. Rosa, hay cosas que no entiendes. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo resonó al contacto de un objeto metálico que caía al suelo. Era un documento que alguien había dejado caer, un secreto que había estado escondido. Las miradas se centraron en eso, en una pequeña hoja que flotaba como un presagio ominoso. Rosa se dio cuenta de que las advertencias del CEO se desvanecían frente a la fuerza de su determinación. Fue entonces cuando decidió recoger el papel, sus manos temblorosas estirándose hacia el lado opuesto de la sala. Al acercarse, leyó las palabras que estaban impresas, y su corazón se detuvo por un momento. Acción en contra. Se debe proteger la identidad. Su mente retumbó en el silencio, y entendió que había algo más grande que su propia historia en juego. No solo afectaba su vida, sino la historia de tantas familias que, como la suya, habían luchado en la sombra. Este descubrimiento podría destapar un escándalo interno o revelar verdades ocultas que podrían sacudir los cimientos de la empresa. La inesperada revelación le dio poder, pero también miedo. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz entrecortada, mirando a los ejecutivos y al CEO. ¿Quiénes están en peligro aquí? No deberías involucrarte más de lo que ya lo has hecho, uno de los ejecutivos respondió con voz tensa. La verdad no siempre es justa, Rosa. Algunas cosas están mejor así. Pregúntate a quién realmente quieres proteger. Rosa notó cómo se cruzaban miradas de preocupación entre ellos. ¿A quién estaban intentando proteger? Sin querer, pero con decisión, se volvió hacia ellos. Si mi madre fue parte de esta historia, entonces necesito saber la verdad, por mí y por todos los que realmente necesitan justicia. No dejaré que el miedo nos consuma. La sala se llenó de un silencio cortante. Rosa sintió como su propio latido se aceleraba, una mezcla de satisfacción y temor. Pero ya no había vuelta atrás. Había unido su camino al legado de su madre y a su propia lucha. Con cada palabra, la figura de su madre se acercaba, durante años oculta bajo el peso de un secreto desgarrador. Está bien, Rosa, concedió el CEO, finalmente. Si decides seguir adelante, debes estar preparada para todo. Era un acuerdo tácito que la emocionó y la asustó a la vez. La revelación que había estado a punto de desvelarse iba más allá de su historia personal. Era un llamado a la acción, una justificación para luchar no solo por su futuro, sino por el de muchos. Los ejecutivos intercambiaron miradas, y mientras la tensión aumentaba, se hizo evidente que había algo más en juego, algo que podía catapultar a Rosa a una posición de poder o, quizás, condenarla a la perdición. Al salir de la sala, Rosa sintió que cada paso estaba lleno de propósito. Tenía que hablar con su madre, confrontarla sobre lo que había descubierto.
Tenía que entender su pasado y cómo se conectaba con el suyo. Era el momento de sanar, no solo las heridas individuales sino la relación que había mantenido a distancia, así que decidió que era hora de dar el siguiente paso. Fue a su departamento, donde encontró a Miguel en el sofá, viendo televisión. Se acercó y se sentó junto a él. «Mamá, ¿qué te parecería si hablamos de abuela?» La expresión de Miguel se iluminó. «Claro. Siempre me cuentan historias de ella, pero nunca la conocí». Su voz temblaba mientras compartía lo poco que sabía. Al terminar, miró a su hijo a los ojos. «Miguel, tengo que enfrentar cosas del pasado, y necesito tu apoyo». La conexión entre ambos se hizo fuerte, una promesa de que iba a luchar por el futuro que soñaban con construir. A la mañana siguiente, Rosa se acercó a su madre, quien la recibió con una mirada de sorpresa. «¿Por qué no me cuentas la verdad sobre tu historia? Sé que escondes algo que puede cambiar nuestras vidas». La mirada de su madre cambió, y Rosa sintió una mezcla de temor y determinación. Pero sabía que ese era el momento crucial. La relación se forjaría en la verdad y en enfrentar juntas los fantasmas del pasado. «Rosa, es complicado», empezó su madre, con una voz sorprendida. Pero Rosa la detuvo. «Es momento de dejar que la verdad brille. Lo que ocultes solo aumentará nuestra distancia. Si hay algo que necesitamos resolver, hagámoslo juntas». Mientras Lourdes escuchaba, el aire se tornaba pesado con emociones y la historia no contada de su madre comenzaba a salir a la luz. Rosa sintió en su corazón la necesidad de sanación y conexión, sabiendo que una vez se revelara la verdad, ambas serían capaces de construir un mañana más fuerte, unidas. Ese mismo día, el CEO la llamó nuevamente. «Rosa, he pensado que debes compartir tu historia con la Junta. Es el momento de que todos conozcan tu fortaleza. Podrías cambiar las reglas del juego, pero depende de ti». Rosa sonrió, abrazando la luz del nuevo camino. No solo se había transformado ella, sino también las relaciones que había querido sanar. La verdad podría romper muchas cadenas, pero también prometía la fuerza de una historia renovada. Con cada paso que daba hacia adelante, Rosa sentía que la oscuridad de su pasado se disipaba, dejándola lista para enfrentar el futuro sin miedo. Ya no era solo la limpiadora a la que los demás veían, era Rosa, una mujer valiente, preparada para luchar por lo que realmente importaba. La propuesta del CEO, la revelación de su madre, y la conexión con Miguel formaban un triángulo de fuerza. Nadie podría definir su camino, ella misma lo trazaría, y mientras se preparaba para el evento donde compartiría su historia, sintió que cada pequeño paso la acercaba no solo a ella misma, sino a una comunidad que necesitaba escuchar que el cambio era posible. Junto a su madre, su familia, y su valiente historia comenzaban a llenar un vacío de esperanza. Es aquí donde la historia de Rosa encuentra su punto estelar, donde no solo es el final, sino el comienzo de un viaje transformador que busca no solo la liberación de sus verdades, sino también el empoderamiento de su comunidad. Necesitas suscribirte ahora para seguir siendo parte de esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora porque hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos oírte. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver que nunca es tarde para luchar por sus sueños. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es crucial para que sigamos contando historias que impactan vidas.